Increíble revelación. Hacendado viudo busca una esposa en 24 horas o irá a la ruina total. Ricardo, un hacendado de 45 años con el peso del mundo sobre sus hombros, decidió que había llegado al límite. La finca, un legado que había pasado de generación en generación, estaba a punto de sucumbir ante la voracidad de los acreedores. Los días de abundancia se habían desvanecido como el rocío bajo el sol al amanecer. La presión era abrumadora. Él lo sabía. La mirada entredicha de su difunta esposa resonaba en su mente como un eco de advertencia, recordándole que la pérdida nunca fue solo económica, sino emocional. Ahora, vacío y con el corazón desgastado, enfrentaba una realidad que se retorcía como una serpiente. El embargo era inminente. ¿Quieres ser mi esposa o perderé todo? El anuncio sonaba descabellado, pero era su única opción. Aquel grito en la plaza principal fue la única salida que encontró entre el remolino de deudas y responsabilidades. La desesperación se había apoderado de él como un ladrón a oscuras. Sentía el sudor en su frente y el nudo en su garganta. Las horas corrían, implacables, y su mente no podía dejar de cuestionarse. ¿Qué pensarán de mí? Un hombre fracasado uniendo su dolor a la vida de otra. ¿Es esto lo que quiero? El pueblo se agitó al recibir la noticia. Algunas mujeres lo miraban con compasión, otras con burlas disfrazadas de preocupación. Era el chisme del momento, un morbo que corría por las calles, elevando su angustia a niveles insoportables. Ricardo se veía acorralado, y a medida que las miradas lo seguían, sentía el peso de cada juicio. La voz de su madre resonaba en su mente. Un hombre debe ser fuerte. Pero aquí estaba, desmoronándose y rogándole a la vida una segunda oportunidad. Mientras tanto, desde la distancia, Sofía lo observaba. La maestra de la primaria había desarrollado un cariño silencioso hacia él, un amor profundo que había germinado a través de pequeños gestos de bondad y dedicación. Cada día veía la lucha en sus ojos, cada gesto de preocupación que cruzaba su rostro, pero esa misma admiración la arrastraba a sus propias inseguridades. No soy suficiente, repetía en su mente, como un mantra roto. ¿Cómo podría ser parte de su vida en medio de este desastre? La angustia la consumía, y en su corazón, la desesperación por ayudar a Ricardo se entrelazaba con el pavor a ser vista como un recurso de emergencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo seguía fluyendo, cada segundo como un martillo golpeando su pecho. Ricardo se debatía entre la necesidad de aferrarse a su orgullo y la urgencia de pedir ayuda. La comunidad, al principio un mero espectador, cambiaba sutilmente ante el peso de la intolerable realidad. El murmullo de las dudas y los juicios lo envolvían cada vez más. El amor que alguna vez sembró en sus tierras, ahora se sentía como un espejismo. La herencia familiar ensombrecida por el miedo, ¿podría hallar el coraje para compartir este capítulo oscuro de su vida? Se miraron, Sofía y Ricardo, en un momento donde el mundo exterior parecía desvanecerse. La presión de sus pensamientos los unía en un rincón de la plaza, mientras el destino pendía en la balanza. ¿Sería el amor lo suficientemente fuerte para enfrentar las adversidades? Con la angustia a flor de piel y un futuro incierto, la pregunta quedó suspendida entre ellos, un anhelo que esperaba ser desatado en el último momento, tal como una tormenta a punto de estallar. La mirada de Sofía se aferró a Ricardo, una conexión silenciosa que hablaba de anhelos y temores compartidos. Sin embargo, la atmósfera se tornaba cada vez más pesada tras el eco de su desesperada propuesta. Mientras las gentes del pueblo continuaban cuchicheando, Ricardo sintió que cada murmullo erosionaba su ya desgastada autoestima. Estoy a un paso del abismo, pensó, sintiendo el frío sudor recorrer su espalda. Decidido a no dejarse ahogar por la ansiedad, la mente de Ricardo comenzó a dar vueltas en busca de soluciones. Había sido un hombre de acción toda su vida.
Los años en la hacienda lo habían enseñado a enfrentar tormentas. Sin embargo, esta vez no era la naturaleza quien amenazaba con llevarlo a la ruina, sino su propio estado emocional. ¿Era este su último intento por salvar lo que quedaba de su legado, o más bien una súplica al destino? ¿Y si mañana no hay nuevas oportunidades?, se dijo, comprendiendo que, aunque el día siguiente podría llegar a ser tan sombrío como el presente, su orgullo no podía interponerse en su camino. No podría dejar que el miedo lo paralizara. Necesitaba reconstruir su vida, y eso significaba abrirse a nuevas posibilidades, incluso si eso implicaba aceptar ayuda de alguien más. Sofía, a su vez, se debate en un mar de incertidumbres. La imagen de Ricardo la atrapaba entre su deseo de ayudarlo y su temor a ser rechazada. Si él estaba dispuesto a poner su vulnerabilidad a flor de piel, tal vez, pensó, fuera el momento de que ella también expusiera lo que sentía. Pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podría ser la persona que lo resignificara en medio de su tormenta emocional? Con una respiración profunda, la maestra decidió que ya no podía permanecer en la sombra. Se acercó a él, con la determinación de afrontar sus miedos y aclarar su propio corazón. Ricardo, empezó, con una voz que temblaba ligeramente. No tienes que enfrentar esto solo. Estoy aquí, dispuesta a ayudarte. Las palabras brotaron, cargadas de una sinceridad inquietante. A pesar del temor que le producía la posibilidad de ser vista como una solución temporal, la fuerza de sus sentimientos por él superaba todo. El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador. Ricardo giró hacia Sofía, una mezcla de sorpresa y esperanza iluminaba sus ojos. La vulnerabilidad se tiñó de una chispa de determinación. Si ella estaba dispuesta a enfrentar la tormenta con él, ¿por qué no hacer lo mismo? En ese momento, se dio cuenta de que su lucha no era solo la de salvar su hacienda, sino también su capacidad de amar y ser amado nuevamente. Sin embargo, la lucha entre sus sentimientos y la realidad inminente de las deudas no desapareció. La finanza de la hacienda seguía siendo una espada de doble filo, incluso cuando la conexión entre ellos crecía. La presión era palpable. En su interior, el egoísmo pulsaba. ¿Sería justo para Sofía involucrarse en un caos que podría consumirlos a ambos? Mientras sus corazones luchaban en lados opuestos de una balanza, una revelación impactante golpeó a Ricardo. Su legado no solo era la finca o el dinero, sino su capacidad de amar, y eso significaba arriesgarse. La decisión de abrir su corazón podría ser la clave que lo uniera a la vida que tanto había anhelado. Mientras la noche caía, tregua temporaria a la creciente presión, las palabras de Sofía resonaban en su mente. «Estoy aquí». Pero con el tiempo en contra de ellos, Ricardo sabía que debía actuar con velocidad y determinación. El primer paso lo dio abriendo su corazón. La siguiente pregunta sería, ¿podría convertirse en el hombre que ella necesitaba, aún en medio de su propia tormenta? Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, cuando la resolución interna de Ricardo lo llevó a un camino inesperado. «Es hora de mostrarle al mundo, y a mí mismo, de qué estoy hecho», pensó decidido, mientras su mirada se fijaba en el horizonte. ¿Cuál sería el próximo movimiento para cambiar el rumbo de su vida? Un giro del destino aguardaba a solo un paso de él. Ricardo se alejaba de la presión que sentía en su pecho, pero la voz de Sofía reverberaba en su mente. «Estoy aquí». Esa simple frase simbolizaba un nuevo comienzo, un faro en medio de la oscuridad. Pensó en cómo, a lo largo de los años, se había acostumbrado a enfrentar todo solo, impulsado por una cultura de autosuficiencia que le enseñó que la vulnerabilidad era una debilidad. Ahora comprendía que la fortaleza también podía manifestarse en aceptar la ayuda de otros. Con cada paso que lo alejaba de la plaza del pueblo, la duda se transformaba en desafío. La idea de publicitar su condición como hacendado viudo, buscando una esposa en menos de 24 horas, le parecía disparatada y humillante. Sin embargo, también vislumbró en ella una oportunidad de renacer tanto personal como profesionalmente. Alguien debía hacerse cargo de su legado, y tal vez esa persona podría ayudarlo a encontrar refugio en el amor que ya había comenzado a florecer junto a Sofía. Esa noche, en la soledad de su habitación, Ricardo reflexionaba acerca de su vida. Miró por la ventana como si buscara respuestas en el infinito del cielo.
Sabía que los recuerdos de su esposa fallecida lo mantenían anclado al pasado, pero su fuerza, la misma que había construido su hacienda, no podía seguir siendo un lastre. ¿Te gustaría que me dejara llevar por la vida, María?, se preguntó en voz alta, como si el eco de su pasado pudiera dialogar con él. Era hora de liberarse de viejos fantasmas y enfrentar la realidad. Decidió hacer una lista de lo que realmente necesitaba, para la hacienda, para su bienestar emocional, y quizás, para encontrar una conexión auténtica con otra persona. Tendría que superar el miedo al rechazo y la posibilidad de que su propuesta pudiera fracasar. El amanecer brilló con una claridad renovada. Ricardo se sentó en la mesa del desayuno mientras repasaba su plan. De repente, recordó las habilidades ocultas que había desarrollado a lo largo de los años. No solo era un hacendado, había aprendido a ser carpintero, a arreglar maquinaria, incluso a cocinar platillos tradicionales con su madre. Todas esas destrezas podrían ser parte de su enfoque. No se trata solo de salvar la hacienda, se dijo, se trata de descubrir quién soy realmente. Con la energía brotando en su interior, decidió que la búsqueda de una compañera no sería una simple transacción. Era su oportunidad para descubrir a alguien que valorara la esencia de su ser. Se propuso desarrollarse profesionalmente, pues la hacienda necesitaba más que solo afán. Con herreros y albañiles, una renovación podría ser clave para atraer a un futuro interesado. La idea de transformar su hogar, no solo físicamente, sino también como un lugar de calidez y amor, emergía con fuerza. Su mente bulliciosa y llena de propósitos se centró en un solo objetivo: ser un hombre que no solo buscara una esposa, sino que ofreciera también su propio esfuerzo, su propia historia, su propio amor. A medida que trazaba los pasos a seguir, sintió que la urgencia aumentaba. Al caer la tarde, Ricardo sintió el peso del tiempo en su cuello. 24 horas. El conteo regresivo comenzaba. No puedo dejar que el miedo me paralice, se recordó. Con cada nuevo amanecer se acercaba un nuevo desafío, pero ya no lo enfrentaría solo. La decisión estaba tomada. Tendría que confiar en su capacidad para conectar, no solo por necesidad, sino por deseo de construir un futuro. Esta aventura no podría ser solo una transacción emocional, sino el inicio de un viaje transformador. El último rayo de sol se ocultaba, y con él, la sombra de su antigua vida. Ricardo se sentó, con una mezcla de ansiedad y determinación en su corazón. Es hora de dejar de ser un hombre roto por el pasado, se dijo, buscando en sus sentimientos por Sofía una motivación renovada. Pero, antes de que su meta pudiera concretarse y su vida cambiar, surgió una inquietud inesperada. ¿Qué pasaría si la oferta que buscaba despertara algo oscuro en su camino? La noche caía, y con ella la pregunta surgía: ¿podría realmente entregarse a un nuevo amor sin sucumbir a sus viejos miedos? Ricardo despertó con el sonido del canto de los pájaros, una melodía que le recordaba la promesa de un nuevo día. Miró el reloj y se sintió invadido por una sensación de urgencia. Tenía solo horas antes de presentar su propuesta en la plaza del pueblo. Respiró hondo, intentando calmar esos nervios que parecían estridular en su pecho. Sabía que el tiempo no solo corría en su contra, sino que cada minuto que pasaba también amenazaba su deseo de ser más que un simple hacendado viudo. Visualizó las reacciones de la gente al enterarse de su anuncio. La plaza sería un escenario del que poco le habían hablado. Algunos lo apoyarían, otros lo criticarían, y algunos más lo verían como un hombre desesperado. Esa imagen le generaba ansiedad, pero también avivaba su determinación. En su mente se formó la idea de una estrategia. Sería honesto sobre sus intenciones, pero también se enfocaría en destacar sus cualidades como individuo y cómo podía ofrecer una vida compartida rica en experiencias. Mientras se vestía, descolgó de una de las viejas perchas una chaqueta que había pertenecido a su difunta esposa. La tocó con delicadeza, sintiendo el tejido suave entre sus dedos. La tristeza lo invadió durante un momento, pero decidió que hoy no sería un día de lamentos. Sería el inicio de un nuevo capítulo. Con ese pensamiento, se puso la chaqueta, como si se vistiera en ella un manto protector que le daba fuerza.
Prepararse para la vida pública a menudo significaba enfrentar los juicios de los demás, y Ricardo no estaba dispuesto a permitir que su historia pasara desapercibida. Se dirigió a la cocina, donde solía preparar comidas exquisitas, y comenzó a hacer una lista de platos que serían parte de la presentación que quería mostrar a quienes se interesaran en su oferta. Había aprendido que cocinar no solo alimentaba el cuerpo, sino también el alma. Con cada ingrediente picado, sentía que evidentemente avanzaba hacia algo más. Cada corte representaba un paso más hacia su nueva vida. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, se encontró en la plaza, convertido en el centro de atención. Los murmullos de la gente se entrelazaban con el sonido del viento. Mirar a su alrededor avivó un viejo temor. La posibilidad de ser objeto de burlas y críticas, pero también sintió una corriente de energía. Ya no era solo el hacendado viudo, era Ricardo, un hombre dispuesto a perderse en la lucha por el amor, su legado y su futuro. Comenzó a hablar, su voz vibrante y clara resonaban en el aire. Se presentó, explicando su situación, su legado y sobre todo, su deseo de una esposa. A medida que hablaba, notó cómo algunas miradas se cambiaban de sorpresa a empatía. Su sinceridad parecía romper el hielo en el ambiente. Había llegado un punto en que su vulnerabilidad se transformaba en una conexión genuina con las personas que lo escuchaban. Cuando terminó, sintió que se había despojado de las cadenas que lo mantenían atado al pasado. No había un camino claro, pero había un aire renovado en él. El momento lo instaba a no aferrarse a un resultado específico. En su lugar, quería abrirse a las posibilidades del futuro. Mientras caminaba de regreso a casa con la mente llena de pensamientos, se encontró con Sofía, quien lo miraba con una mezcla de curiosidad y admiración. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Ricardo se detuvo y por primera vez en mucho tiempo se permitió ser honesto. No sé si encontraré mi nueva vida hoy, pero he dado un paso que necesitaba dar. He descubierto que superar mis miedos es el primer paso hacia algo mejor. Sofía extendió su mano y lo tomó del brazo, como si supiera que ese gesto simple podía brindar confianza. Sin embargo, mientras miraba hacia el horizonte, los ecos de la conversación de la plaza resonaban en su mente. Había algo más en juego. La verdad, detrás de la búsqueda de una compañera, podría desvelar muchas sorpresas, y un aire de inquietud se formaba, ya que no podía evitar preguntarse: que si en esta búsqueda también descubriría secretos perdidos de su propio corazón. Con esa revelación inquietante consumiéndolo, Ricardo continuó su camino, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La vida prometía ser un enigma lleno de sorpresas, y no sabía si estaba listo para enfrentar lo que vendría. Ricardo no pudo sacudirse de encima la sensación de que había abierto una puerta hacia lo desconocido. Sepultado bajo una montaña de incertidumbres, cada paso que daba lo acercaba a una transformación, pero la presión de su elección lo abrumaba. Mientras atravesaba los senderos de su propiedad, recordó lo que había aprendido sobre la vida a través de la cocina. Los ingredientes no solo se mezclan, sino que también se transforman. Sin embargo, esta vez el platillo era su futuro. La persistentemente evocativa imagen de sus 3 hijos lo visitó. Sus miradas, llenas de expectativa, permanecían en su mente, recordándole que no solo estaba en juego su felicidad, sino también el legado que dejaría. Se preguntó si su reciente decisión de abrirse al amor podría ser vista como un acto de debilidad ante sus hijos, una traición a la memoria de su difunta esposa. Esta duda provocaba un ciclo de análisis interno que rebosaba de inseguridad. Regresó al trabajo de la hacienda, donde los olores familiares de la tierra húmeda y el pasto recién cortado le recordaban su conexión con la vida, el esfuerzo y la dedicación. Decidió que, al igual que sus cultivos, él también necesitaba permitir que sus emociones prosperaran. Así que un día más, se sumergió en sus quehaceres, tratando de desviar su mente hacia lo tangible. Antes de que el sol comenzara a ocultarse, sintió el impulso de revisar las cartas de presentación que había recopilado. Este ejercicio de reflexión lo llevaría a ser más organizado en su búsqueda. Se sentó en la veranda al anochecer, con una pluma en una mano y una libreta en la otra, y comenzó a anotar lo que realmente deseaba en una compañera.
Meditó en lo que su esposa representaba para él y lo que había perdido, pero también en lo que necesitaba de una nueva relación, complicidad, amor y un enfoque en la vida que les brinde felicidad a él y a sus hijos. Mientras las líneas comenzaban a poblar la página, sintió que su interior se alineaba con su exterior. Estas palabras no eran solo un intento de formalizar sus ideas, sino un viaje hacia su autenticidad. ¿Realmente había dado el primer paso? La claridad que comenzaba a tomar forma lo llenó de valor. En medio de ese proceso, había un punto crucial que aún no podía ignorar. Durante su presentación, ciertas miradas habían capturado su atención de manera especial, especialmente una mirada que había cruzado con Sofía. Había en ella un aire de complicidad que resonaba en su interior. Al finalizar la noche, se sintió decidido. El deseo de amar y ser amado había despertado un nuevo sentido de urgencia. Sin embargo, una parte de él aún cuestionaba si su elección podría traer consigo una tormenta de complicaciones futuras. Pero el cambio a menudo conlleva incertidumbre. Para sanar, debía asumir riesgos. A la mañana siguiente, después del amanecer, se dio cuenta de que la vida lo llamaba a actuar con audacia. No bastaba con buscar, necesitaba ser proactivo. Decidido a encontrar el camino que necesitaba seguir, su mente comenzó a elaborar un plan que implicaba ideas arriesgadas, pero que se llenaba de pasión. La cocina no solo sería el lugar de su talento, sino el escenario donde invitaría a las mujeres que lo intrigaban a formar parte de su vida. Mientras pensaba en esto, alistaba sus herramientas culinarias. Su mente giraba en torno a la idea de hacer una cena, un evento en el que pudiera compartir su mundo y su anhelo. Pero, en el fondo, sabía que también estaba por enfrentarse a la mirada inquisitiva de aquellos que habían juzgado su valentía. El sentido de construir algo nuevo lo mantenía despierto. Sin embargo, este fervor se enredaba con el temor de desvelar un secreto propio, la incapacidad de soltar el pasado. ¿Cómo abrir su corazón si aún arrastraba las cadenas de un amor que había quedado anclado y profundamente grabado en su esencia? Con cada latido, el desenlace de esta travesía se sentía cada vez más cercano. Había tomado la decisión de invitar a Sofía y con ello le otorgaba la oportunidad de explorar algo más allá de la amistad. Pero, ¿podría realmente enfrentarse a la fragilidad de sus emociones y a lo que significaría entregarse nuevamente? Mientras se afanaba por organizar todo, no podía evitar preguntarse si su nueva vida le ofrecería sorpresas amaneciendo o le revelaría la tormenta que había temido. Y ahí estaba de nuevo esa inquietante pregunta, susurrándole al oído, ¿está realmente listo para abrir su corazón una vez más? Con cada amanecer, el reloj se convertía en un compañero implacable, marcando no solo las horas, sino también la presión que sentía en su pecho. La decisión de invitar a Sofía a la cena se debatía en su mente como una tormenta sin rumbo. Había transformado su vereda habitual en un laberinto de posibilidades y temores. Esa mañana, rodeado por la brisa fresca que acariciaba los campos, comprendió que detrás de su deseo de amor había mucho más. Una necesidad de revitalizar su esencia, de provocar una chispa que le recordara que estaba vivo. Ricardo se abalanzó hacia la cocina, su refugio, donde cada ingrediente contaba una historia. Allí, cada corte de cebolla y cada sazón eran una metáfora de lo que estaba por venir. Tenía claro que no solo prepararía una cena, sino que crearía una experiencia. Su mente estaba despejada, hasta que un pequeño detalle comenzó a desestabilizar su confianza, el miedo a no ser suficiente. De repente, pensó en cuánto tiempo había estado constriñendo su vida entre paredes invisibles, temiendo el rechazo. Siempre había sido un hombre pragmático, un protector. Sin embargo, esta faceta nueva de sí mismo lo desbordaba. Sin previo aviso, sintió que, al intentar dar un paso hacia adelante, estaba desandando un camino cargado de autoexigencias y patrones que lo habían limitado. Se enfrentó a la narrativa oculta que lo mantenía cautivo. La idea de que no merecía ser feliz. Mientras cortaba los tomates, la imagen de sus hijos volvió a atravesar su mente. Sintió que estaban presentes, demandando su atención. ¿Qué les estoy enseñando al dudar de mi capacidad de amar nuevamente?, se cuestionó. Esa pregunta reverberó en la cocina, llenando el aire de un sentido de urgencia. Era evidente que había llegado el momento de confrontar sus propias limitaciones.
La luz del día se desvanecía, y con ella, el tiempo también avanzaba sin compasión. Se acercaba la noche en la que invitaría a Sofía a compartir los frutos de su trabajo. Decidido a dejar atrás los ecos de su inseguridad, se propuso transformar su enfoque. En lugar de temer que su amor pudiese ser visto como una traición, optó por verlo como un acto de honor hacia la memoria de su esposa. Era hora de vivir, no solo existir. Al fuego, el aroma de sus creaciones danzaba, entrelazándose con la esperanza. Comenzó a planear no solo la cena, sino también las palabras que compartirá. Necesitaba ser honesto, expresar ese torbellino interno. Sabía que, para abrir su corazón, debía mostrarlo tal como era, en su verdadera vulnerabilidad. La cocina era su escenario y su vida el guión. No importaba si había tropiezos en el camino, lo que contaba era la autenticidad de su voz. Y así, en medio de la confusión y el caos emocional, una claridad comenzó a deslizarse en su interior. El amor requería valentía, y Ricardo estaba decidido a tomar cada riesgo necesario. Sabiendo que la noche podría traer respuestas que nunca había esperado, su determinación se volvió su última armadura. Pero entonces, justo cuando su confianza comenzaba a florecer, una inquietud más profunda lo sacudió. ¿Realmente estaba listo para soportar lo que pudiera surgir de esta cena? La idea de abrirse a Sofía podía conducir a la aceptación, pero también al rechazo. ¿Qué sucedería si ella no sentía lo mismo? Sintió que, en su búsqueda de amor, también podía desenterrar viejos duelos que pensaba habían quedado enterrados. El tiempo se deslizaba rápidamente y la pregunta que finalmente emanó de su ojo interno era sencilla pero desgarradora. ¿Qué pasaría si esta cena no solo fuera una oportunidad para amar, sino también para perder todo lo que había luchado por construir? Mientras el fuego rugía un poco más fuerte, en su mente creó un nuevo mantra. Cada acción tenía el potencial de liberarlo o anclarlo más profundamente en su pasado. La dualidad de su situación se convirtió en un eco que resonaba en cada rincón de su ser, dejándolo listo para la revelación que se avecinaba. Nadie podría decirle cómo se sentiría después de esa noche, pero una cosa estaba clara: el verdadero reto no era la cena, sino enfrentarse a sí mismo, y eso era lo que más le aterrorizaba. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, una nueva inquietante pregunta surgió en su mente. ¿Y si esta cena no solamente era una oportunidad para el amor, sino el inicio de una nueva vida, repleta de sorpresas que nunca imaginó posibles? La verdad lo acechaba, y solo el tiempo diría si estaba preparado para abrazar su futuro. Ricardo respiró hondo, su pecho se tensaba como si contuviera un mundo de responsabilidades. El día había transcurrido rápido, los minutos se habían escapado de entre sus dedos y ahora, ante la inminente llegada de Sofía, la adrenalina palpitaba en su interior. La cena era un ritual que trascendía lo culinario. Era su declaración, su acto de fe en un futuro que, aunque incierto, lo empujaba hacia adelante. La luz de la cocina, cálida y acogedora, contrastaba con las dudas que le acechaban. Comenzó a colocar los platos sobre la mesa, cada uno representando no solo un elemento de su menú, sino también un mensaje. Cada bocado debía ofrecer un pedazo de su historia. Sin embargo, la cena era más que comida. Era su oportunidad de redescubrirse, de confrontar los fantasmas que habían sido sus compañeros silenciosos desde la muerte de su esposa. Mientras preparaba una vinagreta, se detuvo a contemplar su reflejo en la ventana. La mirada en sus ojos se había vuelto oscura, cargada de un pasado que se resistía a soltarlo. El rostro que le devolvía la mirada parecía un extraño. Había sido el pilar de una familia, un hombre de rutinas definidas y responsabilidades certeras, pero de alguna manera, en este nuevo camino que intentaba forjar, se sentía un intruso en su propia vida. Al centrar su mente en lo que estaba a punto de hacer, se preguntó: ¿quién sería realmente si permitía que Sofía entrara de nuevo en su corazón? Las voces de sus hijos susurraron en su cabeza, urgiéndolo a avanzar. Él no puede vivir del recuerdo, parecían decir. Con cada movimiento en la cocina, Ricardo recababa piezas de su esencia que había dejado de lado. El cortar las verduras se transformaba en un acto de afirmación. El batir la crema, un ritual en su viaje hacia lo desconocido. Cuando el timbre sonó, el sonido reverberó en la casa como un eco de su ansiedad. La puerta se abriría no solo a Sofía, sino también a una nueva posibilidad de vida.
Se desplazó hacia la entrada, con pasos que parecían simultáneamente firmes y titubeantes. La claridad de su búsqueda se fue transformando en la oscuridad del miedo. ¿Estoy realmente listo para esto?, pensó. Sofía llegó con una sonrisa que iluminó el espacio. Era contagiosa, pero también aterradora. El recuerdo de lo que había perdido la erguía a un nivel casi inalcanzable. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Ricardo sintió que un rincón de su alma se encogía, y de repente, la enorme carga de sus expectativas cayó de golpe. Todo el inconsciente que había preparado como defensa parecía desvanecerse ante la realidad de su presencia. Se estableció una conversación entre ellos que fluía con naturalidad, pero en el fondo sus palabras parecían enmascarar un torbellino de emociones. Cada risa, cada broma lanzada parecía llevar implícita la pregunta de si podían confiar el uno en el otro. Sofía hablaba de sus recientes proyectos, de la renovación que había experimentado en su vida, y Ricardo se sintió arrastrado por la emoción de su entusiasmo. No obstante, el abismo que había delimitado su propia vida seguía entre ellos, imponente e inevitable. Cuando la cena estuvo servida, el aire se tornó más pesado y la atmósfera se cargó de tensión. Ricardo terminó de explicar los platos y en un instante la conversación se evaporó. Los ojos de Sofía lo miraron con suavidad, pero él sabía que en su silencio había una pregunta no formulada. ¿Realmente estaba dispuesto a abrirse a una nueva relación? La respuesta se encontraba al borde de sus labios, lista para ser revelada, pero el peso del silencio se convirtió en una prisión alrededor de su corazón. Tomó un sorbo de vino, sintiendo que el líquido no solo servía como un acompañamiento, sino como un coraje embotellado. Las palabras que había ensayado en su mente se entremezclaron con el ruido de su inseguridad. Ricardo, sé honesto, se recordó a sí mismo. Dilo todo. Entonces, con medio plato aún por servir, el silencio se rompió. La voz de Ricardo adquirió firmeza, y la decisión surgió de su interior como una tormenta liberadora. Sofía, esto no es solo una cena. Para mí, es una oportunidad de reconectarme con lo que realmente soy, y necesito que sepas esto. La revelación quedaba suspendida en el aire como una promesa no cumplida, y en ese momento crucial, una nueva pregunta asomó en su mente. ¿Sería capaz de aceptar la vulnerabilidad que venía con estas palabras, o tendría que enfrentar la posibilidad de perderlo todo otra vez? La tensión en la habitación alcanzó un nivel insoportable, y Ricardo comprendió que el verdadero reto comenzaba ahora, mientras la cena se colocaba como el puente entre su pasado y su futuro. La voz de Ricardo se detuvo, las palabras que no dijo pendían en el aire, como un hilo tenuemente sujetado por su decisión. Sofía lo miraba, sus ojos abrazando una mezcla de curiosidad y comprensión. Sin embargo, la esencia de ese momento no se trataba solo de un antiguo amor resurgiendo, era un verdadero acto de introspección. Ricardo, consciente de que había levantado la mirada hacia lo que significaba renacer, se sintió atrapado en un torbellino de emociones. Aquella cena, lejos de ser plenamente sobre ellos, se convirtió en un viaje de autoexploración. Su vida había estado marcada por estructuras y responsabilidades, y ahora, incluso el ambiente acogedor de su hogar se tornaba en un escenario donde debía actuar. «Necesito ser honesto contigo», repitió para sí mismo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un recordatorio de que la vulnerabilidad podría resultar catártica o devastadora. La incertidumbre del futuro lo retaba a un constante cuestionamiento. ¿Era capaz de dejar atrás los fantasmas para dar la bienvenida a algo nuevo? Mientras Sofía tomaba un sorbo de vino, observando a Ricardo con curiosidad, él sintió una chispa de inspiración. Se recordó a sí mismo cómo había solido encontrar pasión en la cocina, incluso antes de que la tragedia lo encerrara en un caparazón de tristeza. Quizás esta cena es una forma de demostrarme que el pasado no debe definir mi futuro, pensó. En sus manos, él sostenía no solo ingredientes, sino los fragmentos de su vida, listos para ser reorganizados en algo genuino. ¿Puedes contarme más sobre tus proyectos?, le preguntó Sofía, rompiendo el silencio. La voz de ella era un suave refugio, un espacio donde no había juicios, solo un camino por explorar. A medida que Ricardo hablaba sobre su deseo de abrir un pequeño restaurante, se dio cuenta de cómo sus ojos comenzaron a brillar.
La pasión siempre había tomado forma en su cocina, y hablar de ello le devolvió un sentido de propósito. Quiero que la gente se sienta bien, que sus momentos se transformen en recuerdos a través de la comida, compartió. Sofía asintió, sus palabras alentándolo aún más. Es un sueño maravilloso. Yo siempre he querido hacer algo que impulse a los demás a abrazar lo que son, contestó. Cada palabra de ella era como un empujón hacia una dirección en la que había dejado de creer. Entonces, la conversación se tornó más profunda. Se exploraron los miedos y las inseguridades que ambos habían enfrentado. Era un intercambio sincero, donde la vulnerabilidad de ambos comenzaba a desterrar el miedo al fracaso. En cada anécdota que compartían, resonaba un eco de empatía, como si los dos estuvieran dibujando un plano de conexión. Era su historia la que se entrelazaba en la noche, como un tejido nuevo que indicaba un posible futuro. Sin embargo, la sombra del temor seguía acechando. Ricardo preguntó a Sofía con más firmeza. ¿Realmente crees que podría estar listo para esto? De inmediato, el ambiente se enfrió. Sofía se quedó en silencio. Sus ojos reflejaron un peso que parecía haber entrado en la habitación, como si la pregunta traspasara una línea delicada entre la esperanza y el miedo a la decepción. Fue entonces cuando la realidad de lo que ella podría significar para él quedó expuesta, un dilema en su mente. ¿Podría realmente abrirse a una nueva relación sin perderse completamente a sí mismo en el camino? Aquel era el momento crucial que determinaría su abrió a la posibilidad de una vida renovada. Quizás toda esta cena es un punto de inflexión, murmuró, cerrando los ojos brevemente. Las dudas latentes sobre su idoneidad como pareja vaticinaban una oscura tormenta en su interior. También había un atisbo de determinación. Para conseguir su sueño de un futuro nuevo, debía enfrentarse primero a sus propios demonios. Observando a Sofía, su corazón se apretó, atrapado entre la esperanza y el miedo. ¿Se daría una oportunidad real a sí mismo y a ella? La pregunta palpitaba en el aire, presagiando que la única manera de avanzar era abriéndose a la vulnerabilidad. Sin embargo, mientras comenzaba a articular su respuesta, un inesperado timbre resonó en la puerta. La realidad externa interrumpió sus pensamientos, y como si el universo estuviera jugando con él, Ricardo sintió que todo lo que había comenzado a construir podía desmoronarse en un instante. La puerta se abriría a otra incógnita, a otro desafío que marcaría la pauta de lo que vendría. ¿Sería capaz de enfrentar eso también? Ricardo se quedó paralizado, sintiendo el eco del timbre resonando en su mente. La cena, la conversación y su renovada voluntad de abrirse a Sofía se desdibujaron ante el nuevo desafío que se asomaba a su puerta. Un torrente de inseguridades se apoderó de él. La preocupación lo llevó a una reflexión frenética. ¿Qué podría ser tan crucial que interrumpía su proceso de reconstrucción personal? Respiró hondo, intentando calmar la tormenta interna. Sofía, a su lado, pareció captar su confusión y se puso de pie. ¿Quieres que responda?, preguntó, su tono comprensivo. Ricardo asintió, incapaz de pronunciar una palabra. Mientras ella se acercaba a la puerta, él no podía evitar cuestionar su propia disposición para enfrentar cualquier obstáculo, incluido uno imprevisto. La puerta se abrió y un joven con una carpeta en mano le lanzó una mirada cargada de urgencia. Disculpe, señor, soy de la agencia inmobiliaria. Venía a confirmar la cita del potencial comprador de su casa. Sus palabras resonaron como un golpe en el pecho de Ricardo. La situación financiera que había estado evitando confrontar afloró con fuerza, recordándole que aún tenía pérdidas que lo acechaban como sombras de un pasado no tan lejano. Gracias, pero no creo que al final decidamos vender, respondió con voz temblorosa, intentando sostener la imagen de dignidad que había empezado a construir. La atención en la casa era la última pieza de un rompecabezas que siempre había querido evitar. Su identidad estaba atada a esas paredes, pero cada habitación traía un sinfín de recuerdos tristes que amenazaba con paralizarlo de nuevo. Sofía, que había estado escuchando, tomó una postura firme junto a él. Si no lo necesitas para tu nuevo proyecto, podría ser una forma de liquidar lo que te une a ese pasado. Sus palabras, aunque sinceras, golpearon a Ricardo como un rayo. En su interior, lo reprimido buscaba salir, preguntándole si realmente estaba listo para despojarse de esos pedazos de vida que una vez significaron tanto.
Un torrente de emociones lo sacudió al pensar que su futuro ya no pertenecía a la casa, sino a su sueño de establecer un restaurante, pero el miedo a actuar lo mantenía atrapado en la inacción. Sofía le miraba, interesada, como si intentara convencerlo de que soltar era el primer paso vital. Ricardo sintió la necesidad de ser honesto y romper el ciclo del miedo que lo consumía. Es difícil dejar ir, Sofía. Esta casa es un reflejo de quién fui, de lo que luché por construir, confesó, el tono de su voz quebrándose. A veces siento que aún no estoy preparado para enfrentar lo que me espera si me desprendo de ella. El silencio que se dibujó a su alrededor fue abrumador. La lluvia comenzaba a caer suave en el vidrio de la ventana, como si el exterior se alineara con su turbulento estado emocional. Sofía respiró, como si su respuesta fuese crucial. Nadie puede avanzar sin perder un poco de lo que solía ser. Tal vez la venta sea el símbolo de una nueva etapa para ti, una forma de asegurarte que tu futuro no esté definido por el pasado. Las palabras de Sofía golpearon su mente, haciéndolo cuestionar su propia resistencia al cambio. Era cierto que el miedo lo había acompañado durante demasiado tiempo. Decidido a enfrentarlo, miró a Sofía, autenticidad en sus ojos. Tienes razón, necesito tomar decisiones que reflejen el futuro que anhelo. Quizás sea hora de cerrar esta puerta para abrir otra. Mientras esas palabras salían de su boca, sintió una chispa de confianza despertar en su interior. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, su teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo de nuevo el momento. Era un mensaje de un antiguo socio comercial que lo buscaba por una oportunidad de colaboración. Este mensaje era su salvavidas, pero también una potencial distracción de lo que realmente quería hacer. Un torrente de emociones lo envolvió. Por un lado, la posibilidad de restaurar su antigua vida. Por otro, el anhelo de crear algo nuevo. Su corazón latía con fuerza, y la pregunta ahora rebotaba. ¿Estaba dispuesto a arriesgar lo conocido para experimentar lo desconocido? Incluso si eso significaba dejar atrás un legado que había costado tanto construir. La tensión subía. Un nuevo desafío se acercaba. Y el futuro que tanto deseaba se entrelazaba con decisiones que se perfilaban como caminos inciertos. ¿Podría darse una oportunidad real, tanto a sí mismo como a ella, si aceptaba seguir su instinto? El caos resonante de su mente dejaba en claro que en esta encrucijada, la respuesta era vital, pero también aterradora. El teléfono seguía vibrando, presagiando que pronto enfrentaría una elección crítica. ¿Tomaría la ruta conocida o se lanzaría hacia lo desconocido? La noche prometía revelaciones inesperadas y tal vez la determinación para construir su nuevo futuro. Ricardo se encontraba en una encrucijada. En la penumbra de la cena, las decisiones parecían más nítidas, pero su corazón aún luchaba contra antiguos temores. Sofía, quien había sido su luz durante aquel inesperado camino, estaba a su lado, una constante que llenaba su vida de esperanza. Mientras la lluvia seguía golpeando suavemente el vidrio, cada gota resonaba como un recordatorio de la necesidad de soltar las cadenas del pasado. Con el mensaje de su antiguo socio brillando en la pantalla del teléfono, Ricardo sintió que todo lo que había trabajado y soñado se entrelazaba en un solo instante. La familiaridad del pasado lo llamaba, pero había comenzado a ver la vida de una manera diferente. Ya no se trataba solo de lo que había perdido, sino de lo que podía construir a partir de aquella ruptura. Es hora de seguir adelante, se dijo a sí mismo. Es momento de crear algo que realmente refleje quién soy ahora, no quién fui. Con esta claridad en mente, se volvió hacia Sofía y le ofreció una sonrisa suave, reconociendo en sus ojos el apoyo silencioso que le había brindado desinteresadamente. Quiero dejar de lado el miedo, comenzó Ricardo, su voz firme pero sincera. Quiero construir un futuro que no esté limitado por lo que solía ser. La venta de la propiedad quizás sea el primer paso. Sus palabras fluyeron como una corriente de liberación. El peso de las expectativas pasadas se sentía más ligero al pronunciarlo en voz alta. Sofía lo miró, sus ojos brillaban con una mezcla de comprensión y admiración. Eso es un gran paso, Ricardo. Estoy aquí para apoyarte en cada decisión que tomes. Me encantaría ver cómo transforma tu vida, dijo. Había en su voz una certeza que insistía en que debía creer en sí mismo.
Mientras conversaban, la conexión entre ellos fortalecía la atmósfera de renovación y esperanza. El clima hostil de afuera comenzaba a desvanecerse, dejando paso a una calidez compartida. Sofía se convirtió en una confidente que lo estimulaba a vislumbrar un futuro más brillante. Con más determinación que nunca, Ricardo decidió hacerle frente a sus miedos. La oferta de su antiguo socio no era una invitación a retroceder, sino a avanzar. «Voy a aceptar la oferta», declaró. «No quiero que mi vida dependa de un pasado que ya no me define». Admitir esta verdad le ofrecía una burbuja de satisfacción. A pesar de las dudas, se había decidido a abrir un nuevo capítulo. El curso de la conversación se tornó en una lluvia de ideas sobre cómo Ricardot podría abrir su restaurante. Juntos, comenzaron a compartir conceptos, sugerencias sobre el menú y una visión que crecía día con día. Era un proceso creativo que lo hacía sentirse vivo. Al hablar de una nueva apertura, la angustia se transformaba en entusiasmo. Sus corazones se alineaban en un nuevo propósito. Pero más allá de la cocina y los potenciales platillos, Ricardo comprendía que este era un viaje personal. La tarde había traído consigo una luz de transformación que lo empujaba hacia un nuevo significado de felicidad. Con cada palabra compartida, las barreras de su pasado se desvanecían y florecía una versión renovada de sí mismo. La cena avanzó, y ya antes de dar el último bocado, Ricardo tomó un sorbo de vino y se atrevió a mirar a Sofía a los ojos. «No solo quiero abrir un restaurante, quiero abrirme a la posibilidad de amar de nuevo, de construir algo significativo, aún no lo sé con certeza, pero quiero intentarlo contigo». Las palabras le salieron como un susurro, cargadas de valor. Sofía reciprocó con una sonrisa que le desbordó el alma. «Yo también siento que este es el comienzo de algo especial, Ricardo». Su conexión había crecido a lo largo de los días. La confianza sembrada entre sus corazones los animaba a seguir adelante, a no temer a lo que el futuro pudiera traer. La velada culminó en un momento de complicidad. Ambos sabían que no había un camino fácil por delante, pero estaban dispuestos a caminarlo juntos. Ricardo, al sostener la mirada de Sofía, sintió cómo resonaba su corazón en sintonía. Con cada paso, dejaban atrás la sombra de la duda y el miedo, y se embarcaban en un viaje hacia lo desconocido, empujados por el deseo de amor y de reconstrucción. Cuando Sofía se despidió, Ricardo sintió que, por primera vez en mucho tiempo, se había acercado a una resolución significativa. Había dejado atrás no solo el temor al rechazo, sino la carga de un pasado que ya no quería definirlo. Lo que quedaba era la posibilidad de un futuro vibrante y lleno de oportunidades. Ahora, más que nunca, el legado que había tratado de preservar encontraba un nuevo significado, uno que iba más allá de la tierra y las tierras que había cultivado. Se trataba de amor, de la conexión humana que lo elevaría y lo llevaría a explorar su verdadero potencial. A medida que el sol se desvanecía, Ricardo cerró la puerta nuevamente, agradecido por el viaje que estaba comenzando. No había forma de predecir a dónde lo llevaría esta nueva vida, pero sabía que había tomado las riendas de su destino. En su camino hacia adelante, cada paso se convirtió en un acto de valentía, impulsado por la esperanza y la promesa de un amor renovado. Ahora era el momento de dejar atrás lo que no le servía y permitir que la vida floreciera de nuevo, transformando su historia en una narrativa de triunfo personal. Es hora de que ustedes también se embarquen en sus propios viajes de transformación y superación. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias emocionantes lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de esperanza y renacimiento. Este es el momento de mostrar su apoyo.